La cápsula económica con la doctora Jimena Echenique. Ella realizó estudios de postdoctorado en el Colegio de la Frontera Norte, Tijuana, en el área de Economía Aplicada. Cursó también estudios de posgrado en el Instituto Tecnológico Autónomo de México en análisis de inversiones, herramientas de minería de datos para soporte en la toma de decisiones y econometría dinámica. Además, también ella estudió licenciatura, maestría y doctorado en la Facultad de Economía de la UNAM y el día de hoy nos presenta la cápsula sobre el imperio de la deuda y la sostenibilidad financiera. Muy buenos días, doctor Echenique, ¿cómo está? Muy buenos días, Aníbal. Buenos días, Anaí. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Y efectivamente, el día de hoy vamos a conversar sobre el imperio de la deuda en el marco de las elecciones en Estados Unidos para comentar, en primer lugar, que es el país con las letras del el Tesoro, pues son un instrumento de realmente de acumulación, hasta de valor y para el resto de las economías. Y en este sentido es importante su estudio, porque realmente es el indicador de la estabilidad financiera a nivel mundial. Entonces, comenzaremos con la imagen uno por definir qué es la deuda federal o la deuda pública de Estados Unidos. Y como observamos en la imagen uno, se refiere a la cantidad total de dinero que el gobierno de Estados Unidos del Tesoro estadounidense. ¿Quiénes poseen estos bonos? Pues los poseen los inversionistas extranjeros, los inversionistas privados y los bancos de la Reserva Federal. Eso es lo que se define como la deuda pública o deuda federal de Estados Unidos. Lo que vamos a analizar en el transcurso de la cápsula es cómo ha cambiado esta composición específicamente en los inversionistas extranjeros. Ha dejado de ser Japón, por lo menos del 2006 al 2014, era el primer lugar, lo seguía China, y vamos a ver cómo en algún año, en el 2019 en específico, es China quien encabeza otra vez como los principales acreedores de las letras del Tesoro, y en el 2023 vuelve a ser Japón. Entonces, esto es respecto a los inversionistas extranjeros e internacionales. Después tenemos los inversionistas privados, que son inversionistas domésticos estadounidenses que poseen letras del Tesoro, y los bancos de la Reserva Federal que poseen letras del Tesoro. Entonces, digamos, la deuda pública de Estados Unidos tiene estos tres acreedores. Esto es con la definición. En la imagen 2 podemos notar que existe esta composición. El 17.2% está ligada con los colores, lo poseen los bancos de la Reserva Federal estadounidense. El 53.4% se trata de inversionistas privados y 29.4% los inversionistas extranjeros. Entonces, realmente la estabilidad financiera depende de los inversionistas privados domésticos estadounidenses, porque si bien los acreedores internacionales juegan un papel importante, lo más importante es la capacidad de pago que tengan la inversión privada de Estados Unidos sobre, bueno, la capacidad de pago que tenga la Reserva Federal sobre los inversionistas privados. Eh, y esto es muy importante porque si entra en crisis el gobierno y la capacidad de pago de la federación, a quien primero va a afectar va a ser a los inversionistas privados. Y estos inversionistas privados van a dejar de tener capacidad de pago con la banca comercial y se podría generar un efecto dominó. Por eso, ahora en el proceso electoral, uno de los ejes más importantes es cómo piensan pagar esta deuda sobre los acreedores estadounidenses, cómo piensan garantizarles que les van a pagar el dinero que le prestaron a la federación. Esto es muy importante, esta composición
de la deuda federal. Y en la imagen 3 podemos notar cómo ha crecido esta deuda, ¿no? Y cómo su proyección es que continúe creciendo hasta llegar al 138% del PIB. Actualmente, en el 2024, es aproximadamente 122% del Producto Interno Bruto. Y esto es un indicador muy controversial porque en realidad lo que dice la Reserva Federal es se debe el 63% del PIB, porque en una estimación en términos de lo que le deben a los estadounidenses, ¿no? O sea, quien les ha prestado dinero es la ciudadanía, bueno, los empresarios, quienes compran letras del Tesoro, y está comprometido el 63% del PIB en términos reales. Y si tomamos en cuenta los acreedores internacionales e interinstitucionales, ya llegaría a un 122% del PIB y se proyecta que llegue casi al 138% del PIB en el 2028. Por eso, en los debates para la presidencia, uno de los ejes es cómo piensan garantizar la capacidad de pago del gobierno federal sobre los acreedores. ¿Y cómo llegó Estados Unidos a comprometer este 122% del PIB o, de acuerdo con estimaciones de la Reserva Federal, el 63% excluyendo algunos acreedores? Pues en la imagen 4 podemos notar que realmente el crecimiento de la deuda comienza con la globalización financiera o la llamada financiarización. Observamos cómo es en 1990 donde se produce en la línea negra con mayor color. En 1990 comienza un crecimiento en términos de la deuda en términos nominales, y la tasa de crecimiento también comienza a tener fuertes incrementos. Sin duda y sin lugar a dudas, el segundo momento más fuerte fue después de la crisis inmobiliaria en el 2008. A partir de entonces hay un crecimiento que logra un poco mantenerse menos elevado en el periodo de Trump. Entonces, digamos que a Obama le tocó un crecimiento importante de la deuda por el problema de la crisis inmobiliaria que tuvo que hacerse de la deuda privada la deuda pública, ¿no? Porque lo que hicieron fue un rescate después del 2008. Y esa coyuntura la observamos ahí. Trump fue más conservador en términos de crecimiento de la deuda, y el tercer pico más importante lo encontramos después de la pandemia. Si observan, nuevamente los demócratas comienzan después de la pandemia un crecimiento estable que los ha llevado a comprometer este 122%. Digamos que el Partido Republicano ha sido más conservador en los últimos tiempos, pero reconocemos que el Partido Demócrata enfrentó dos coyunturas: la crisis inmobiliaria y la crisis de la pandemia. Pero el Estado continúa siendo un proveedor muy importante de liquidez cuando existe una crisis. Y en este sentido, es un proveedor de crecimiento y de estabilidad financiera en última instancia el Estado. En la imagen 5 podemos notar, siguiendo este crecimiento, en la imagen 5, por favor, 3 periodos muy importantes. De 1970 a 1979, el valor de la deuda fue sostenido primero por la inversión extranjera, después lo siguió los bancos de la Reserva Federal, y en el último acreedor fue la iniciativa privada. Y vemos cómo, fíjense, en el 80, los bancos de la Reserva Federal siguen siendo los principales acreedores hasta el 2003, pero hay un cambio respecto a la etapa precedente.
que es la iniciativa privada, es el acreedor de esta deuda, o sea, es la que está financiando el crecimiento el que financió de 1980 al 2003. Y comenzó a despegar eh, los bancos de la Reserva Federal, también mantuvieron una participación por debajo de la iniciativa privada. A partir del 2003, quien tiene mayor participación ya incluso sobre los bancos de la Reserva Federal y sobre la inversión extranjera fue la inversión privada. Entonces, por eso, hasta el 2020, ya en el 2020, quien comienza a tener mayor participación es la inversión extranjera. Entonces, estos 3 periodos marcan con quién está comprometido el gobierno para pagarle la deuda. Y hoy en día está comprometido con la inversión extranjera, pero no fue así siempre. Entonces, una parte importante lo tuvo la iniciativa privada y es con quien también tiene que rendir cuentas, digamos, de si les van a pagar o no. Como vimos en esta última etapa donde entra con un crecimiento importante los acreedores extranjeros, en la imagen 6 pues necesitamos saber cuáles son esos acreedores extranjeros que ahora les debe. El Partido Demócrata, digamos, ha sido más proclive a pedirle al extranjero. Eso es lo que se ve en este. Y no pedirle tanto a los inversionistas privados. En la época de los republicanos, creen que es mejor pedirle a los acreedores, a las inversionistas privados estadounidenses. En este sentido, el Partido Demócrata con quién ha iniciado las deudas más importantes. En el 2019, China estuvo, después Japón, Reino Unido, Brasil e Irlanda. Pero si se dan cuenta, es muy significativa la diferencia entre lo que le llega a deber a China en el 19 y lo que el tercero más importante, ¿no? Entonces, las diferencias son muy significativas y en el 2023, no, en las siguientes cápsulas vamos a hacer un desglose, pero en el 2023 vuelve a ser Japón. O sea, siempre están entre los 2 acreedores internacionales más importantes, Japón y China. En el 2019 fue China y en el 2023, de acuerdo a las últimas información que realizan, pues fue Japón. Ahora, en términos de estabilidad financiera, ¿qué reporta el FMI? Evidentemente, aboga por mantener una estabilidad y menor volatilidad para garantizar la capacidad de pago de Estados Unidos sobre sus acreedores domésticos y sus acreedores internacionales. Para garantizar esta capacidad de pago, apuesta a el rendimiento de los bonos con la tasa de interés logre, digamos, satisfacer las necesidades de los rentistas financieros y recordemos mantener un rendimiento también para los que emiten acciones. Entonces, la prioridad para ambos partidos está en mantener la rentabilidad de los acreedores de los bonos, particularmente para el capital internacional. En este sentido, ¿cuál es la política de crecimiento? Sí hay 2 diferencias, ¿no? Kamala Harris ya dijo que hay una iniciativa por los impuestos hacia el capital, mientras el programa republicano va hacia esta idea de las economías de escala que en el crecimiento del mercado y de un conglomerado de empresarios es lo que va a propiciar el crecimiento económico norteamericano. Sin embargo, las perspectivas es que la deuda siga creciendo, ¿no?
Y lo riesgoso es que si la tendencia continúa, la deuda va a crecer con los acreedores internacionales, porque eso es lo que ha hecho el Partido Demócrata. Entonces, ahí lo que podremos ver en la curva, depende de quién gane las elecciones, es si otra vez va a existir un giro donde vuelvan a ser la inversión privada los principales acreedores de la deuda. Entonces, eso es lo que está en discusión en el proceso electoral, desde mi perspectiva, ¿no? Eh, ¿Quién va a financiar el crecimiento norteamericano? Pues es muy relevante todo este análisis que nos hace. Son muchos aspectos ahí que me llaman particularmente la atención. Sabemos esta cuestión de el desacople que ha vivido Estados Unidos, que se ha visto incluso en términos de guerra comercial con China, pero sí, digamos, sigue este aspecto de que son los principales tenedores de la deuda de Estados Unidos, también con Japón. Ya nos daba ahí las cifras de más o menos cuánto está repartida la deuda de Estados Unidos. Es alrededor del 122% del PIB. Y esta deuda también ha incrementado, ya nos decía usted, desde la década de los 70, cuando empieza todo este cambio del patrón de acumulación de capital, empieza mucho más el sector financiero, se financiariza mucho más la economía, ha crecido y se triplicó hasta 2022, esos son los datos que da el Fondo Monetario Internacional. Y además de la deuda pública que tienen los estados, ya nos decía usted, acá la decisión está entre si los republicanos le piden más a los privados o si los demócratas tienen más deuda con extranjeros, particularmente con países. También el sector privado está endeudado a nivel internacional y han incrementado la deuda como proporción del PIB. Respecto a eso, preguntarle, ¿hay alguna incidencia que pueda tener la deuda de los privados, particularmente en la economía internacional y muy puntualmente en Estados Unidos? Sí, de hecho, eso es la discusión. Si los inversionistas privados ya representan una parte importante de los acreedores de la deuda, lo que hay que garantizar es que esos inversionistas privados se les pague. ¿Por qué? Porque vuelven a haber problemas de una posible crisis en el momento en que no exista capacidad de pago. Esos inversionistas privados tienen problemas de liquidez, aunque recordemos que la Reserva Federal ha dicho, fue tal la baja de la tasa de interés después de la crisis inmobiliaria que hubo hasta 0%, que se hicieron de un cúmulo muy grande de liquidez y que eso ha permitido darles un colchón, digámoslo así, a la iniciativa privada, porque fue una expansión de liquidez. Entonces, ahorita no se siente esa presión todavía y digamos que le da solvencia al sector privado de seguir financiando la deuda federal. ¿De qué depende que esto pueda seguir así? Ese sector privado no nada más opera en Estados Unidos. Ese sector privado tiene un mercado en el mercado de capitales internacional, ¿no? También ahí está operando, y tiene inversión productiva también en el resto del mundo. Entonces, ¿de qué depende que ellos sigan financiando la deuda? De su renta que puedan obtener en el resto del mundo. Porque lo que se está observando, pues no, es una economía que prácticamente, al estar tan interrelacionada con la globalización, dependen también del crecimiento del mercado en el exterior, de la capacidad de demanda que tenga el exterior sobre los bienes de esos corporativos que compran títulos de la Reserva Federal, ¿no? Entonces, de eso depende el éxito o el fracaso de que pueda seguir siendo los inversionistas privados una parte importante de los acreedores. Y algo que me gustaría comentar, recordemos también que entre China y Japón, que siempre es uno u otro el que está siendo el principal acreedor, hay un aspecto geopolítico muy importante y lo destaco porque lo dice el FMI.
¿Qué país asiático va a seguir siendo el primer acreedor internacional? Dependerá de las condiciones geopolíticas y las alianzas que pueda tener China, por ejemplo, con Rusia, etcétera, ¿no? Pero lo importante es que creíamos que dependía fuertemente de China, Estados Unidos. Digo, sí depende, evidentemente, pero ahí está el cambio de la política, porque Trump no nada más es pongámosle aranceles a China. Trump es dejemos de depender del capital chino para crecer. Y no nada más es dejemos de comprarles, dejemos de venderles títulos de la Reserva Federal, porque en la medida en que les vendamos títulos, pues está más comprometido. Entonces, sí es un programa más nacionalista el de Trump. Lo que se sigue, bueno, se sigue viendo en la coyuntura es si realmente va a poder tener un proceso de desglobalización y va a poder marcar un capitalismo como él lo pensó, el capitalismo industrial, ¿no? De que realmente pues son los corporativos estadounidenses los que marcan el desarrollo tecnológico, el financiamiento a los capitales, a los países emergentes. Entonces, sí se ven dos agendas. Una muy internacionalista de financiarización de la economía, de financiarse con el acreedor que me acepte menos renta, me venda más barato, y un plan nacionalista. Yo lo veo en los indicadores, ¿no? Pues está muy claro quiénes han sido los principales acreedores en el transcurso desde 1970 a la fecha, ¿no? Pues esta última parte que nos menciona es sumamente importante, relevante también por los distintos cambios que han sucedido en la economía internacional. Este desacople que ya decía de China, esta guerra comercial, la imposición de aranceles, ¿no? También esta pretensión de parte de Estados Unidos de apoyar a Taiwán, que digamos en términos geopolíticos tiene también cierta relevancia. Dos conflictos internacionales, uno en Ucrania en la que pues no está activa China participando en la guerra en Ucrania, pero sí está apoyando a Rusia. Entonces, son muchos los factores los que están incidiendo ahí en la economía internacional y esta parte que nos menciona acá la decisión está entre lo que van a hacer los republicanos, mayor desacople de la deuda de Estados Unidos con respecto a China, los demócratas por la decisión de seguir con esta financiarización de la deuda con países extranjeros y con los privados también. Entonces, digamos que en el próximo 5 de noviembre, pues tendremos más luz con respecto a qué es lo que sucedería en Estados Unidos y particularmente en México y en el mundo. Le agradecemos la cápsula de esta ocasión y esperamos seguir contando con futuras participaciones con usted. Muchas gracias, Aníbal, Anaí, y estamos en contacto.